o Argentina o Uruguay con el golpe, ¿no? Porque así llegaron a esos países, pues tendrían razón, ¿no? Aquí no hubo un golpe, entonces no se aplica el paquete como allá. Pero México es una experiencia distinta, también lo fue algún otro país. Y creo que hay algunas cosas parecidas. Cuando digo parecidas, salvando miles de diferencias, ¿no? Cosas que fueron pasando allí. También se desató una crisis brutal de la deuda, entonces hubo que pedir prestado para el caso mexicano y los demás. Allí la negociación no fue con la Unión Europea, fue con el Fondo Monetario Internacional y con Banco Mundial y con Estados Unidos, que estaba a la cabeza del proceso. Y el pago de la deuda significó una serie de supuestas soluciones a la crisis. Las soluciones son las que ustedes ya empezaron a vivir en carne propia, ¿no? Son las políticas del recorte, o sea, las políticas no son nada nuevas y los mecanismos son los mismos, ¿no? En ese sentido, el paquete tiene, cuando uno dice políticas de ajuste, el primer paquete es recorte de gasto social, ¿no? Y el recorte del gasto social va parejo a esto que va pasando aquí, educación, salud, pensiones, etcétera. En el caso mexicano eso no se hizo de un tajo, ¿no? Por ejemplo, en Chile llegaron a vender campus universitarios enteros, como se puede vender edificios, ¿no? O sea, fue una cosa muy abrupta. En el caso mexicano eso se hizo cerrando el grifo, ¿no? Entonces se cierra el grifo y entonces empieza a haber carestía y las cosas empiezan a empeorar paulatinamente, ¿no? Con el tiempo. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, el sistema de salud mexicano tiene médicos excelentes, pero no tiene presupuesto. Entonces, no solo hay muchos retrasos, que significan riesgos de vida, si depende cuál es tu enfermedad y qué te tienen que atender, sino que además los quirófanos empiezan a no tener condiciones sanitarias, ¿no? Entonces no te mueres de la operación porque técnicamente fue muy buena, sino porque en el quirófano te agarraste una bacteria, ¿no? Que te va a matar después, o no está la medicina que sí necesitas para, ¿no? El antibiótico, ese tipo de cosas que hacen que todo se deteriore y entonces aparece el mundo de lo privado como una alternativa supuestamente, ¿no? Que es una forma de generar privatización, que ese es el segundo paquete de la medida, ¿no? Que hay que transferir del sector público al privado, y no todo es venta, o sea, hay una parte de las privatizaciones que sí son venta como tal, ¿no? O sea, es entrada de capital privado en empresas y negocios que eran del Estado. Para que se hagan una idea, México, que fue uno de los países de América Latina que tuvo mayor desarrollo industrial, tenía cerca de 1.200 empresas públicas. Bueno, no queda ninguna, ¿no? Toda la banca era banca nacional. Bueno, ¿dónde creen que el BBVA hace más de un tercio de sus ganancias en el mundo? En México, ¿no? Que son 110 millones de población cautiva que pagamos por todo. Pagamos por consultar el saldo, pagamos porque te impriman el ticket de cuánto sacaste, ¿no? Pagas una cuota anual, o sea, pagas por todo. Entonces, la forma de ir destruyendo la calidad del sistema público va haciendo que la gente tenga que recurrir a lo que puede pagar, y lo que puede pagar no está regulado. Entonces, en un sector como el de salud, que yo tengo la impresión de que todavía no se vislumbra lo que eso implica en la calidad de vida y en la condición económica. Por ejemplo, la primera causa de endeudamiento familiar en México no es la hipoteca ni el carro, es pagar la cuenta del médico o del hospital. Esa es la causa de endeudamiento, y de las medicinas, que además son tremendamente caras. Entonces, el sistema funciona sobre la red de solidaridad familiar, ¿no? Pues que el fulanito se enferma, todos a cooperarle, ¿no? Y hay que parar el hoyo. Y algo que también, si quieren, les comparto, es un texto que tiene ya mucho rato, pero a mí siempre me pareció muy bueno, que era la descripción de qué pasa con la salud del mexicano, ¿no? Entonces, no es que la gente tenga salud, o sea, ellos dirían, recurriendo a los términos de género, muy machines, ¿no? O sea, como muy de aguantar. No, es un asunto de que la gente no va al doctor porque no hay cómo enfrentar el pago del doctor. Entonces empieza el asunto de la aspirina, ¿no? Que allí hay otro equivalente, pero es la misma cosa, y te la vas llevando con aspirina o con el remedio casero que alguien te dice, hasta que un día llegas
y de pronto pues tienes una enfermedad que ya no tiene, ¿no?, vuelta atrás. Entonces yo diría que esas como las otras formas de privatización que hay y que además van significando un proceso de domesticación. Creo que algo que aprendieron muy bien los latinoamericanos en general fue, uno, que la salida a la crisis, sea la que sea, esta o la que sea, no son las políticas de ajuste. O sea, las políticas no resuelven la crisis, las políticas solo lo que logran es reestructurar las condiciones del capitalismo en términos de que la ganancia se dispare. Y están hechas para destruir sectores medios. Aunque no se lo crean, yo vivo en un país donde tiene cálculos no oficiales, pero cálculos de un investigador serio, reconocido. El promedio del mundo urbano y rural es de un 85% de población pobre, es decir, que vive con menos de $2 diarios. Para el mundo rural, el porcentaje de población pobre llega al 97%, es decir, todo mundo está en condición de pobreza. Ese país hace 35 años era de los países de América Latina que tenía una franja de población de clase media más grande. En América Latina nunca ha habido clases medias mayoritarias, ¿no?, pero había una franja más o menos grande. Entonces, estos mecanismos lo que permiten es transferir riqueza todo el tiempo. Entonces, pues no es un juego donde todos ganan, ¿no? O sea, lo que se transfiere se quita de un lado para ponerlo en otro. Así que lo que fue pasando es que hubo un 10-15% que en verdad es rico hasta donde uno no puede imaginarlo. Nosotros tenemos al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, ¿no? O sea, y como él hay 17 mexicanos en la lista de los hombres más ricos del mundo. Y una franja entonces de población media que va perdiendo su calidad de vida, su condición, su posibilidad de empleo, que también iba de vacaciones. O sea, también tenía esa forma de vida de poder tener una casita, poder tener un carro, poder tener unas vacaciones. Bueno, esa población empezó a bajar peldaños y ahora está en la fila del 80% de población pobre. Y eso es un poco a lo que voy, que ante eso estamos ante una transferencia, no estamos ante una salida de la crisis. Y si ustedes empiezan a ver cada una de las medidas tiene que ver con el paquete, que ya tiene años de entrenamiento. Y hay un proceso que es un proceso de domesticación, y de domesticación cultural, ¿no?, si quieren. O sea, es como empezar a aceptar y a desdibujar los imaginarios y las memorias, porque ahora todavía una buena parte de la población tiene como aspiración lograr una pensión, ¿no? Yo hace muchos años, vivo 16 años en México, a los pocos años de que llegué allí todavía en mi imaginario estaba el que yo iba a poder tener una pensión, ¿no? Hoy eso no está en mi imaginario, o sea, yo no me puedo jubilar, o sea, formalmente sí. O sea, eso es un poco, en este intercambio de experiencias, lo que les quiero es un poco poner cómo está el asunto. ¿Legal y formalmente yo me puedo jubilar? Claro, yo tengo derecho de jubilación, pero si me jubilo, voy a ganar 1/3 de mi sueldo y voy a perder la mayor parte de mis derechos médicos. Cuando resulta que por razón de edad voy a necesitar medicinas y me voy a enfermar más, no me puedo jubilar. Entonces hay un montón de gente grande que está viviendo pues de cosas inauditas, y además hay una propaganda oficial en la televisión y otros medios que dice: a los 70 años usted todavía puede ser una persona productiva, ¿no? Entonces colaboren, no tratemos a nuestros ancianos como si fueran inútiles. Y entonces uno llega al supermercado y en lugar de que tú llenes con los productos tus bolsas, hay gente de 65, 70, 75 años o lo que el cuerpo les aguante, que te llena tus bolsas y tú no puedes quebrar eso, porque ellos se van a ganar unos pesos. O sea, esta cosa de no, pero yo lo hago, no, es la forma que tú tienes de convertir lo que sería una limosna en una ayuda entre, uno diría entre iguales, ¿no? Porque en algún momento uno va a ser una persona grande así, ¿no? Una persona de edad. Entonces no es que se desmantelan legalmente las cosas, es que se convierte en una calidad tan pésima que entonces hay que empezar, ¿no?, a vivir de esa otra forma. Y sí hay un proceso de domesticación cultural muy fuerte. Acá ya hay unos años de experiencia en flexibilización laboral, ¿no? Esto que conocen de
mayor cantidad de horas, menos salario, pues todo lo que los compañeros, ¿no? Presentaron. Cuando voy a tratar un poco de contar cuál es la historia que yo veo más oscura y dónde veo puntos de posibilidad. Cuando uno piensa, esto ya no va a aguantar más, ¿no? O sea, la cuerda se va a romper. Bueno, seguro que si sientan aquí a un venezolano o a un boliviano, les va a decir que la verdad, la cuerda se rompe. Pero los bolivianos tienen redes comunitarias muy sólidas porque nunca acabaron de ser, uno diría, conquistados culturalmente. El mestizaje nunca fue muy grande. Y los venezolanos tienen una tremenda y larga historia de lucha urbana, donde mantuvieron las redes de lucha y resistencia en los barrios. Yo vivo en un país donde el mestizaje fue muy grande y un poco alguna gente... o sea, la gran parte de la población no son los zapatistas, ¿no? Que sí tienen mucha conciencia de clase, incluida la conciencia étnica. Entonces hay gente que no se puede como ubicar y reencontrar todavía, y las redes urbanas en un país tan grande se mantienen en algunos puntos con experiencias espectaculares, pero no consiguen articularse, ¿no? No consiguen embonar unas con otras. Y uno piensa, porque es la pregunta que se hacen afuera, pero también es la pregunta que nos hacemos adentro, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y el hasta cuándo se puede ir estirando, y la liga parece que tiene una resistencia, la liga es la goma, perdón, así muy elástica, muy grande, ¿no? El hasta cuándo pasa por cosas, por ejemplo, sobre el mundo laboral. Pues más de la mitad de la población mexicana trabaja y no tiene ningún seguro social médico de ningún tipo. O sea, los que lo tienen son una excepción. La mayor parte de la gente, y sobre todo los jóvenes, entran a trabajar firmando una hoja en blanco, donde en algún momento el jefe o el propietario de la empresa o lo que sea va a firmar el contenido de su renuncia y la causal de despido para hacerla legal. Y bueno, además, como muchas cosas son corruptas, pues entonces ahí se aligeran. Esas son como formas del deterioro que se van dando. Nosotros asistimos en un proceso meteórico de tiempo, o sea, pero una rapidez brutal, que fueron 10 años más o menos, ni siquiera yo diría 15, de veras creo que no más de 10, a toda una reforma legal que criminalizó cualquier forma de protesta. Cuando yo estuve aquí el año pasado, me acuerdo que conversaba con un amigo madrileño, ¿no? Con el asunto del 15M. Y yo me acuerdo que en ese momento revisé la legislación española sobre terrorismo, ¿no? Y uno dice, híjole, esa ley está hecha para el País Vasco, ¿no? Más allá de la posición que cada quien tenga, ¿sí me explico? O sea, uno dice, ¿a quién le pueden aplicar esto? Ahí. Por lo del 15M se podría aplicar, está muy forzado. En menos de un año ya hubo una reforma penal ad hoc porque esas es las otras partes que acompañan al paquete económico. O sea, hay una parte del paquete que es económico, que les decía, pero la siguiente rueda armada es la de la legalización de la criminalización. Entonces, el que protesta empieza a tener causales específicas, que además tienen el efecto que planteaba el compañero, que no me acuerdo por dónde anda ahora, que es el de vas generando miedo, porque hay que pagar, ¿no? Los costos de entrar a la cárcel o de que te generen una causal, hay que pagar el abogado, que hay que pagar muchas cosas, y además está el fenómeno este de no solo pierdo físicamente, ¿no?, trabajo, ingreso, sino que además sí me da miedo, ¿no? O sea, y cuando uno ve, pues los compañeros saben mejor, a los antidisturbios ahí delante, pues no se andan con chiquitas, ¿no? O sea, eso de que ellos van vestidos de Robocops y uno nomás tiene sus huesitos. Entonces, sí, empieza a haber fenómenos que forman parte de esa domesticación. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es la peor parte de la experiencia de allá? La de la destrucción económica, yo digo, híjole, esa es costosísima porque implica posibilidades y esperanza de vida, física real. Ahora yo creo que hay una parte con la que luego está más difícil la pelea, que es la parte de toda la recomposición ideológica y cultural. O sea, la gente empieza a interiorizar mecanismos, ¿no? Uno de aceptación, ¿no? De
así son las condiciones, no me queda de otra, porque si no entro al trabajo y firmo la hoja en blanco, no voy a tener trabajo. Sé que no voy a poder jubilarme, pero ¿qué voy a hacer? Ahí le sigo. Entonces empieza a haber una parte pues de cómo aceptar situaciones, empieza a haber una parte también donde la gente incorpora el propio proceso de quiénes son las partes, digamos, disfuncionales del sistema, que es lo que hace la ley, pero es lo que también hace la publicidad. Hay que ver qué pasa con el conflicto de los mineros, ¿no? Ya alguien la imputación fue de terrorista por las formas, y hay que ver qué pasa con medios. De verdad, México es, y tiene que ver con el movimiento que hay ahora, es pero una expresión, hasta uno se asusta de cómo funcionan las televisoras. O sea, si quieren que algo no aparezca, no aparece. Y si en algún momento deciden que algo va a aparecer para ser convertido en el enemigo público, así va a ser. Entonces, es una parte que tiene un costo muy alto, como un costo ideológico, donde cada quien empieza a repetir esto que pasó ahora que platicábamos antes. ¿Quién dijo que los mineros cobran los famosos 3.000 euros, ¿no? Pero todo el mundo en el boca a boca repite, y uno le cuenta al otro, que le cuenta al otro, y le cuenta al otro, y sucesivamente. Entonces hay un peso que, si quieren, eso generalizado está muy muy fuerte. Y no obstante, bueno, parte de esas cosas yo creo que sí se pueden revertir y construir desde otro lugar, donde, lo digo por la experiencia para México y porque vivo ahí, que también nosotros vamos a tener que decidir cómo nos movemos de lugar. Yo creo que de verdad hay una similitud muy grande de cómo funcionan esos mecanismos que son culturales, legales y económicos, y funcionan como un paquete. Alguien me decía, porque visto desde el otro lado, y no quiero ser pesimista, pero visto desde el otro lado, la gente decía, se están latinoamericanizando, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. Entonces la pelea es ahora, o sea, para ver cómo se detiene, porque cada pedazo que avanza luego es muy costoso recuperarlo, y hay muchas herramientas que hay que poner a la vez. Hay una parte que tal vez no sé si está o no está en lo que Elo me pidió, pero es también como mi tarea, entonces yo la quiero poner ahí y lo quiero contar. Cuando yo les decía los grandes cambios de los últimos 10 años, son cambios que tienen que ver hasta dónde llega la violencia, y la violencia generada desde el Estado. Si quieren, es una vuelta de tuerca que yo creo que acá no está ni en el horizonte, y ojalá no llegue nunca. Para América Latina no está en todas partes, es Colombia y es México. Y sí son formas de violentación y de exterminio generadas desde el propio Estado. O sea, yo vivo en un país donde la cifra oficial dice que desde el año 2006 hasta ahorita, que no se cumplen ni siquiera 6 años, hay 88.000 muertos. Vayan y revisen los datos de la guerra de la ex Yugoslavia y demás, a ver cuántos. Esos son los que están contados. Lo que todavía no se sabe es cuántas fosas comunes y cuántos muertos no registrados hay. Esos son los que están documentados. La cifra de desaparecidos es de 15.000, pero esa también nadie sabe exactamente cuántos son la gente que está desaparecida. Y las formas como la gente muere son formas muy violentas que sí tienen el sello de la difusión. O sea, no, son contrainsurgencias, es decir, son formas de comunicación para que el que lo ve o el que conoce le cuente a otros, porque es una forma de paralización de la sociedad. Los muertos no son muertos del narcotráfico, ¿no? Ni esa es una guerra contra el narcotráfico, esa es una guerra contra la población civil, ¿no? Porque el propio Estado tiene implicaciones en esos casos, porque hay muchos intereses en juego. Ese es un país muy grande. Eso que sale en las noticias de que toda la franja norte, y son muchos estados y son territorios muy muy grandes, que pueden ser la de varios países de Europa. Seguro que ustedes han oído en los noticieros Chihuahua, Durango, bla bla bla, esa es toda la franja norte. Pues un investigador planteaba hace no mucho que curiosamente en la franja norte está la gran alternativa al gas
del continente. La primera está en Bolivia. Parece que uno de los grandes reservorios del gas para Estados Unidos y para el continente está en esa franja. Entonces ahí es donde se concentran los desplazados. En México nadie había escuchado hablar de varias cosas. Una eran los desplazados. O sea, ¿dónde uno escucha que hay desplazados? En países en guerra, en Colombia, ¿no? Que ya era un país en guerra. Bueno, ahora hay muchos desplazados. O sea, gente que tiene que salir de sus lugares de vivienda para irse a vivir a otra parte. Una amiga, la hermana de una amiga me decía, ella trabaja en una universidad privada que cada vez tiene más estudiantes a los que los padres les pagan la universidad en el Distrito Federal porque es mucho más seguro que vivir en su país de origen. Ahora todos los chilangos, que son los que vivimos en el Distrito Federal, presumen mucho porque ahora vivimos en la ciudad casi más segura del país. Hace 10 años nadie quería ir al distrito porque era una ciudad terriblemente violenta, ¿no? Bueno, ahora no es que bajó la violencia ahí, es que como en todas partes se enloqueció y está mucho más difícil, pues entonces ahora se convirtió en una especie de ciudad refugio. Entonces un problema es el problema de los desplazados. Otro problema es el problema de los falsos positivos, que no sé si todos conocen, pero eso empezó en Colombia y un falso positivo es una persona asesinada que no tiene nada que ver con banda armada, organización armada, etcétera, pero a la que le implantan o le plantan al lado una pistola o cualquier símbolo o aditamento. Para el caso colombiano era de pertenencia a banda armada como las FARC, para el caso mexicano es de pertenencia a una organización de narcotraficantes. Entonces a uno lo matan, aparece en cualquier parte y puede aparecer una nota que dice esto por formar parte, ¿no?, de tal grupo criminal del narco, ¿no? El resultado es que también hay un proceso de desaparición y de asesinato de líderes locales, de líderes campesinos, de gente que defiende bosques, de bla bla bla. Y las formas, les digo, no son cualquier forma, o sea, fueron formas que fueron enseñadas y adiestradas en grupos de contrainsurgencia, no solo Estados Unidos. Los franceses, este es un dato, tienen una de las grandes escuelas de contrainsurgencia del mundo, y la contrainsurgencia sí marca señas de violencia. La mayor parte de los muertos son irreconocibles. En la universidad donde yo trabajo apareció hace como 2 semanas un estudiante asesinado al que solo se pudo reconocer por su credencial escolar. Le dieron 14 balazos y varios de ellos fueron en la cara. Entonces, y así les podría contar casi todos las personas asesinadas, así aparecen o aparecen desmembradas. Entonces hay una seña que es la seña de guerra, de las viejas formas de guerra de la contrainsurgencia, de la de los 80 en Centroamérica, de las colombianas y de las mucho más antiguas que hubo en Indochina y otras partes, ¿no? Entonces eso hace de ese país una situación mucho más difícil y triste y trágica. Ahora, la parte a la que quiero llegar, y con esto cierro y ahí vamos discutiendo cosas. Algo que yo he aprendido del caso mexicano, donde hay varias cosas. Una es que parece que siempre vamos a llegar y algo sucede chingo, ¿no? En el último minuto la cosa se desmantela, ¿no? Y otra vez a juntar fuerzas. Es un poco como el juego de la oca, ¿no? Ya íbamos en la ficha no sé cuántos y ahí más o menos íbamos y otra vez estamos atrás. Pero fíjense que la gente ha aprendido también formas de resistencia que yo creo que estaría muy útiles que nos fuéramos intercambiando, y que creo que muchas de esas cosas también están en esto del 15M. Yo creo que lo primero es que la gente ha empezado a reconocerse y a encontrarse. Allá porque hay que afrontar la supervivencia cotidiana, ¿no? O sea, muchas veces si uno come o el otro come es porque alguien hizo algo juntos. Entonces no es este asunto de me voy a tal lugar donde está la ONG, Cáritas o quien sea y me da de comer, sino hay que hacer algo con los iguales, a los que sí conozco, con los que además tengo afectos, y a ver qué entre todos juntamos, porque lo que es un hecho es que las soluciones no son soluciones individuales nunca, ni lo van a hacer, ni va a haber cómo. Y creo que los mexicanos en eso tienen mucha creatividad sobre las formas de vida cotidianas. Otra cosa que la gente aprendió
y aquí a lo mejor va a haber que aligerarse de una carga que también se impuso durante muchos años. Me siento como parte de esa generación que nos contaron que había que tener un trabajo, unas vacaciones, no sé qué. Bueno, yo trabajo en la universidad, pero les confieso que también podría trabajar en cualquier otra cosa. O sea, me gusta mucho lo que hago con los jóvenes con quienes trabajo, ¿no? Pero vaya, que si tuviera una habilidad para otra cosa, desde poner vinos en un bar hasta otro asunto, lo haría. Y creo que hay una parte de la cultura acá que se resiste mucho a eso porque identificamos eso con el fracaso. Los mexicanos aprenden a sobrevivir de lo que sea. Venden bocatas en la puerta de su casa o cualquiera de las comidas, uno compra no sé qué y comercia con quién sabe qué otra cosa. Hay como una forma de hacer que acá todavía está muy regulada y controlada, pero que la gente va a tener que romper, porque es también una forma de supervivencia. O sea, si te quedas sin trabajo, si no tienes acceso al seguro de desempleo, pues habrá que saltar la barda, arremangarse y vamos a vivir y a decidir un poco cómo vivimos, lo que no quiere decir que no haya que contener la destrucción de empleo, defender los derechos, etcétera. Pero lo que quiero decir es que los otros también inventaron formas de vivir en situaciones muy difíciles que sí les permiten la supervivencia y tienen un margen de decisión en eso. Y la otra cosa que les quiero compartir es que del resultado de todos estos años, que sí dejan en la población mucho miedo, claro que sí, sin embargo hay una parte que creo que yo solo había visto en Colombia, ¿no? Uno dice, ¿cómo la gente puede vivir la vida desde una condición muy cotidiana de muerte, ¿no? Y creo que ahí hay un tremendo poder de cada una de las personas para hacerse cargo de la decisión de cómo va a vivir. O sea, ¿va a vivir como desde la pura resistencia o también va a vivir tratando de crear en sus espacios? Porque de verdad que sí creo que hay una parte de esa resistencia, desde donde yo lo cuento, pero también desde donde veo esta realidad, que tiene que pasar por una decisión de vida. O sea, no es solamente como defender el trabajo, que sí es mucho, el ingreso, sino además, o sea, cómo vivimos de otra forma. Cómo empezamos a reconocernos, cómo nos damos el lugar que tiene el otro, cómo aprendemos a escucharnos. O sea, eso de que ellos nunca escuchan, ¿no? Bueno, pues cómo nosotros sí aprendemos a escucharnos y a respetarnos. Y cómo recuperamos también una parte de los afectos. Porque también el sistema va destruyendo estos vínculos, ¿no? O sea, los que somos también somos porque sí tenemos afectos, porque tenemos historias juntos, porque tenemos proyectos de vida futuros y porque nos podemos emocionar juntos, y ese es un motor muy poderoso. O sea, cuando a veces pensamos, bueno, ¿y qué importa que yo le cuente a mi vecina sobre lo que oí, ¿no? Con Lasca, con Sana sobre la minería, ¿no? Bueno, es que sí cuenta, porque cada uno de nosotros, si hiciéramos un ejercicio, tiene al menos vínculo directo con 100 personas, entre familiares, amigos, los del edificio y del barrio, y los que trabajan con los que trabajan. Hagan una red de cuánta gente cada quien conoce. O sea, sí es un circuito, y es un circuito que hay que trabajar, porque los otros le cuentan a los otros, y es una forma de cambiar esas visiones del mundo y de verdad de empezar a tratarnos también nosotros mismos como personas, ¿no? Mañana hay elecciones en ese país, pues está muy difícil porque seguramente vamos camino del segundo fraude, ¿no? Salvo que la fuerza lo impida. O sea, hubo uno en 2006, hay que ver cómo van a estar las condiciones, pero al menos esta vez los medios de comunicación tuvieron que aceptar públicamente, adentro y fuera del país, el propio Washington Post tuvo que aceptar eso, que la diferencia es de apenas 2 puntos. O sea, ahí está. Si el fraude se consolida, hay que ver muchas cosas. En 2006 la gente salió a la calle, se tomó una de las avenidas principales, algo así como si fuera la Castellana en Madrid, y decidió acampar ahí. El campamento se levantó por un acuerdo político. Ahora hay una franja de jóvenes, muy jóvenes, que son los que organizaron un movimiento que se llama de 132, luego si quieren les cuento por qué se llama así, que creo que están como en el asunto de
nosotros somos otra experiencia en este país y queremos vivir de otra manera. Entonces hay que ver, porque hay una convocatoria para ir a escuchar los resultados electorales afuera de las oficinas electorales y a partir de ahí tomar medidas. Yo no digo que lo que vaya a pasar pase ahí, lo que digo es que también todos aquí ya tenemos que empezar a rastrear qué cambios cualitativos hay. Desde donde la gente se pregunta, yo cuando vengo acá en los últimos años, siento que cada vez la gente está hablando más y preguntándose más. Creo que hace 10 años, 12 años, me parecía que ni siquiera había una discusión. Y eso creo que es un camino de ganancia. Si gana el PRI en México, que es el partido que ya estuvo 70 años, no solamente la política económica va a seguir y lo que queda del petróleo se va a privatizar, sino que además va a venir la siguiente vuelta de tuerca de la muerte. Lo que va a seguir es la paramilitarización completa del país, porque el asesor de seguridad va a ser un general colombiano. Y eso va a ser un camino muy difícil para todo el mundo, sin duda. Bueno, era lo que quería compartir. Yo tengo muchas preguntas más bien para ustedes y propondría que roláramos y fuéramos discutiendo.